La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el doctor Iván Moreno. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les sale Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia. Biblia es una palabra griega para libros y por eso se llama así la Biblia. Hoy les voy a hablar de 4 libros, los libros de los profetas Miqueas, Sofonías, Nahum y Habacuc. Vamos a comenzar con el libro de Miqueas. Miqueas 1:1 dice: la palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Para poder datar un libro, pues esta información es muy, muy importante y no todos los libros de los profetas tienen esta información. Entonces, por eso podríamos decir que el libro de Miqueas fue escrito precisamente antes de, digamos, de la toma de Jerusalén por los babilonios. Y antes de, porque dice lo que vio sobre Samaria, antes de la toma o más bien la conquista del reino del norte de Israel por los asirios, según eso que dice allí. La palabra Miqueas viene del hebreo Mijayahu, que significa quién es como Jehová. Entonces, con estas claves podríamos decir, o más bien los académicos podrían decir, que este libro fue escrito en el siglo VIII antes de nuestra era o antes de Cristo. Un dato interesante y es que es contemporáneo al profeta Isaías. Es decir, si ustedes quieren hacer una lectura paralela, pueden tomar Isaías y leerlo también alternadamente con Miqueas. Y realmente Miqueas pues son solamente 7 capítulos, es muy corto. Los 3 primeros capítulos, según los académicos, fueron escritos en el siglo VIII antes de nuestra era, antes de Cristo, muy probablemente el profeta Miqueas. ¿Por qué digo muy probablemente? Porque ustedes saben que los académicos, pues, ellos necesitan lo que llamamos la evidencia fuerte. Entonces, por lo general se piensa que un libro, un texto antiguo, se, se pudo haber basado en un material original que de pronto no existe, ¿sí? Y ese material original en este caso serían las profecías de Miqueas. Es importante entender cómo los académicos analizan ese tipo de escritos. Los capítulos 4 en adelante fueron escritos después del cautiverio según los académicos. Y si eso fue así, entonces significaría que hubo varios editores, posiblemente. Recuerden que eso es según la academia, pues según la tradición judeocristiana, pues todo el libro lo escribió Miqueas. En cuanto a la estructura, pues es un libro corto, pero podemos identificar 3 partes fundamentales. Los juicios, que serían del 1 al 3, la restauración del 4 al 5 y sobre el arrepentimiento, que sería el 6 y el 7. Entonces, los juicios, que serían del capítulo 1 al 3, ¿qué habla allí? Habla sobre el juicio contra Israel, o sea, contra el reino del norte y su capital, Samaria. Sobre la amonestación contra los profetas mentirosos, se habla mucho de esto. Habla que Israel va a ser restaurado, pero cuando habla Israel, habla como Jacob. Recuerdan que Jacob era el nombre original y fue cambiado a Israel. También habla sobre los profetas y los gobernantes impíos que hacen errar al pueblo y se profetiza la destrucción de Jerusalén. Como les digo, Miqueas profetiza sobre la destrucción
o la conquista del reino del norte de Israel y la del sur, que es Judá. Los capítulos 4 y 5 son lo que muchos llamarían la restauración, porque habla sobre la futura Sión, y Sión es un nombre para Jerusalén, es un nombre, digamos, simbólico también. Habla que el Señor, o Dios, o Jehová, va a reinar sobre Sión, y especialmente en el capítulo 5, verso 2, habla sobre la venida del Mesías, un versículo muy, muy importante, porque allí dice que vendrá un personaje de Belén Efrata, que es prácticamente una de las tribus de Israel, que es muy pequeñita el territorio que le tocó a los de Belén, y dice que de esa tribu tan pequeñita va a surgir alguien muy, muy, muy importante. Se habla sobre el juicio contra los asirios, que fueron conquistados por los babilónicos, y se habla del remanente de Jacob. Luego, en los capítulos 6 y 7 se habla sobre el arrepentimiento. Aquí se habla sobre la queja que tiene Jehová contra Israel, el castigo de la injusticia de Israel, la pena por los pecados de Israel y al final confesión y consolación de Israel. Eso es lo que habla. Eso sería todo con respecto al libro de Miqueas. Ahora seguimos con el libro de Sofonías. Dice Sofonías en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ya no existía Israel o el reino del norte. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta porque nos ayuda a datar un poco cuándo pudo haber sido escrito el libro de Sofonías. Aquí ya nos está diciendo que fue en días del rey Josías, es decir, el rey Josías, rey de Judá, el reino del sur, que fue mucho tiempo después, cuando ya el reino del norte, Israel, había sido conquistado por los asirios. El significado en hebreo de Sofonías es Jehová oculta. Muy interesante ese nombre. Hay muchas opiniones académicas sobre su autoría. Unos dicen que fue escrito durante el reinado de Manasés, que fue un rey antes de Josías, no antes, pero digamos que antes, algunos años antes del rey Josías. Otros dicen que fue escrito durante las reformas de Josías. Recuerden que durante el reinado de Josías, según lo que está escrito en el libro de Reyes, se encontró el libro de la ley, que es algo muy importante que marcó un hito histórico, digamos, en ese momento de la monarquía. Y otros dicen que fue escrito incluso después de la época monárquica. Entonces, como ustedes verán, no hay un consenso académico. Y bueno, ustedes ya saben, la tradición judeocristiana dice que fue escrito por Sofonías. Ahora, Sofonías tiene 3 capítulos. Habla sobre la destrucción de Judá y Jerusalén. Recuerden que ya no existe el reino del norte o Israel, porque fueron conquistados por los asirios. Habla un llamado al arrepentimiento, es decir, lo que se avecina al reino de Judá al sur es terrible. ¿Por qué? Porque históricamente sabemos que vienen los babilónicos, más exactamente el imperio neobabilónico. Y se habla sobre el juicio contra otras naciones, incluyendo Etiopía. Y esto es interesante porque Etiopía casi no se nombra. Y aquí hablan mucho de Etiopía. Es más, hay muchos, digamos, académicos que incluso piensan que hay una conexión entre el nombre del padre de Sofonías, porque dice que Sofonías es hijo de Cusi y Cusi es un nombre muy relacionado a los etíopes y hay muchos que piensan que pudo haber sido incluso de raza negra. Como les digo, hay tantas opiniones al respecto. Yo simplemente les informo a ustedes lo que opinan los demás. Siguiendo con este libro, se habla sobre la destrucción de Jerusalén, que es la capital de Judá del Reino del Sur, y sobre un remanente. Aquí se empieza a hablar de un remanente y ese remanente se le llama la hija de Sión. Eso sería el libro de Sofonías. Ahora vamos al libro de Nahum. El libro de Nahum es prácticamente una profecía sobre Nínive. Nínive fue la capital del imperio
asirio. Entonces significa que debió haber sido escrito antes de la conquista de los babilonios o más bien de la conquista de los medopersas a la ciudad de Nínive, ¿sí? La ciudad de Nínive primero fue capital asiria, pero luego fue absorbida por los babilonios y luego vinieron los medopersas y se la tomaron. Entonces, este libro de Nahum habla sobre una visión. Dice que el profeta escribió la visión, dice el libro de la visión de Nahum de Elcos. En el capítulo 3:8 dice algo interesante. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Entonces, basado en esta información, es que muchos académicos piensan que este libro fue escrito en el año 612 a.C., antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque fue el año en que Nínive cayó bajo el imperio medo-persa. ¿Sí? Es el único dato que tenemos pues para decir esto. Estructura muy corto, son solamente 3 capítulos. Habla sobre la ira de Jehová contra sus enemigos, la caída de Nínive, o sea, la capital de Asiria, que como les digo, también fue capital del imperio neobabilónico y después fue a pasar a manos del imperio medo-persa, y el lamento de Nínive. Bien, y finalmente tenemos el libro de Habacuc. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc, y es del que menos sabemos, no sabemos nada de Habacuc, entonces es difícil datarlo. Puede haber vivido a finales del siglo VII antes de Cristo, antes de nuestra era, y antes de la llegada de los babilónicos. En el capítulo 3:19, en la parte final incluso, hay un dato curioso, porque dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. O sea, esa frase es interesante porque pareciera como si fuera un profeta del templo. Eso es algo que no se encuentra en los otros profetas. Su estructura son 3 capítulos y es interesante la manera en cómo está estructurado, porque la primera parte es como una pregunta casi trascendental, casi filosófica que hace el profeta con Jehová. Pregunta y su respectiva respuesta. ¿Qué pasará con Asiria? ¿Quedará impune? Entonces prácticamente eso no quedará impune porque van a llegar los neobabilónicos y van a conquistar también a los asirios. Al profeta se le ordena escribir la visión en tablas, un dato muy interesante porque allí dice que el justo por su fe vivirá. Y si ustedes recuerdan esas palabras, fue las que utilizó Pablo muchas veces en su teología. Se habla sobre la advertencia al impío y finalmente la oración del profeta en forma de cántico. Entonces aquí les hice un resumen de esos 4 libros muy interesantes para que los lean y bueno, espero les haya gustado y nos vemos en otra edición de Biblia. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.